Buenos días, estudiantes del quinto año de educación secundaria. Vamos a continuar con nuestras clases de literatura española. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar será romanticismo y realismo español. Lo hemos agrupado en un solo tema, ¿sí? Para continuar con nuestro repaso de literatura española, porque recuerden que esto ustedes ya han llevado en el año anterior. Bueno, vamos a empezar con el romanticismo. Vamos a definir a este movimiento literario, que muchas veces concebimos por error que hablar de romanticismo solamente es hablar de amor, solamente es hacer referencia a sentimientos de un hombre enamorado. Esto va más allá, empecemos. El romanticismo es el estilo literario opuesto al neoclasicismo y nace en Alemania con el movimiento llamado Star and Drag, Tempestad y Fuerza, para luego irradiar por Europa. Tomemos en cuenta esto, estilo literario opuesto al neoclasicismo. Recordemos que el neoclasicismo, en primer lugar, lo traen los franceses de España, y en segundo lugar, se basa en el razonamiento, en el intelectualismo. Ellos querían copiar todo de los griegos clásicos, pero lo llevaron incluso a la exageración. En el caso del romanticismo, ahora los ideales, los sentimientos, la búsqueda de la identidad son importantes manifiestos. Y la ilusión se pone por encima de la razón, el ideal. ¿Qué había ocurrido en España en aquella época? Justo se produce la liberación del dominio napoleónico. Recuerden que habíamos contado que durante el neoclasicismo los españoles vivieron bajo el dominio del hermano de Napoleón Bonaparte. Ahora, aquí mismo, en el movimiento original alemán de Start and Drag, nos hacen referencia de que el romanticismo no solamente es algo débil y sentimentaloide, sino que se habla también de una fuerza, de una rebeldía, ¿sí? De una lucha por lo que uno quiere. Justamente vamos a analizar las características de este romanticismo para poder conocer mejor este movimiento literario. La primera característica es la subjetividad. Esto quiere decir que se expresan emociones y deseos del poeta, su punto de vista, lo que él dice es su verdad. No quiere decir que todos podamos ver lo mismo. Por ejemplo, tenemos en el caso los famosos poemas amorosos, románticos, donde el poeta dice que su amada es la más bella de todas las mujeres que hay en la tierra. Para el poeta, una muchacha puede serlo, y para otros puede ser otra persona. Como les digo, todo depende del punto de vista del poeta. Segunda característica, el nacionalismo. Hay un interés de los escritores románticos por lo propio, por la historia, la búsqueda de la identidad. Y en esta búsqueda ellos van a encontrar historias y leyendas de pueblos antiguos y van a formar parte de su literatura. Tercera característica, la rebeldía. El romántico se opone a todo aquello que restringe su libertad, a lo que él considera injusto. Ojo, no estoy diciendo lo que era injusto, sino a lo que él considera injusto. Por ejemplo, un muchacho enamorado a quien sus padres han prohibido que se vea con cierta muchacha. Y de repente los padres tienen fundamento. La chica no es de buen vivir, la chica tiene algunas costumbres negativas, pero el joven enamorado en ese momento no lo entiende, no le interesa. Él quiere ser feliz al lado de esa persona que ha elegido. Y por primera vez, los jóvenes enamorados empezarán a escaparse de casa para poder justamente luchar contra esa injusticia, para anhelar esa libertad. Como lo estamos viendo, todo parte de este punto subjetivo, es lo que ellos creen que está pasando. Cuarta característica, la individualidad. El yo está por encima de todo. Ya no interesa lo que te pueda decir la familia.
Ya no interesan los chantajes emocionales, ya no interesa lo que la comunidad espera de ti, sino que ahora el romántico quiere su propia felicidad, como lo dijimos, piensa primero en él. Recuerden que en el neoclasicismo todavía se daban los matrimonios arreglados. Las hijas obedecían la voluntad de la madre o del padre, como en el sí de las niñas. Pero ya en esta época, los jóvenes toman sus propias decisiones. Y por último, tenemos el exotismo. El romántico tiene un interés por lo desconocido, lo maravilloso, lo prohibido, lo sobrenatural. Aquello que puede producirte daño atrae mucho más. El romanticismo tuvo dos vertientes, y no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron estas vertientes? El romanticismo individual y el romanticismo histórico. El romanticismo individual tenía un tono intimista, privado, o sea, eran las emociones internas del poeta, el amor que solo él vivía y se apartaba de lo real por la ficción. Mientras que el romanticismo histórico era el que busca lo propio, la identidad, el que recopila leyendas e historias. Ya no está pensando el escritor romántico en sus emociones, sino que ahora está buscando el pasado de toda una comunidad. Y al hacer estas averiguaciones, van a encontrar historias de amor, van a encontrar historias épicas, pero sobre todo va a aparecer la literatura de terror. Historias sobrenaturales que en algún momento despertaron tanto interés en los escritores por lo prohibido, por lo oscuro, que empezaron a escribir este tipo de historias. Todo escritor romántico, aparte de escribir sus poemas amorosos, siempre contaba una historia de terror. ¿Qué representantes tenemos en el romanticismo español? Aquí tenemos la imagen de un romántico peruano, Ricardo Palma. Lo puse para que recordemos que Ricardo Palma investiga en el pasado y va a escribir sus famosas tradiciones peruanas. Él es un ejemplo de romanticismo también. Pero volviendo a España, uno de los primeros representantes será José Zorrilla. José Zorrilla, además de escritor, fue político y tendrá una innumerable producción literaria, pero vamos a mencionar solo tres de sus obras. La primera es una leyenda gótica, ¿sí? A buen juez, mejor testigo. Es un relato basado en la tradición del Cristo enfadado por una promesa incumplida. Antiguamente, la gente iba a la iglesia y donde había una escultura de un santo, del propio Jesucristo, la gente pedía algo y hacía una promesa. A cambio del favor que le pedían, cumplirían una promesa, una penitencia. Pero en este cuento, en esta leyenda, el protagonista no cumple la promesa a pesar del beneficio que recibió y el Cristo crucificado se le aparece en distintos lugares en una noche oscura hasta que termina el protagonista perdiendo la vida. Otro relato, un cuento, un conjunto de cuentos también de estilo gótico, serán los cuentos de un loco, donde se cuentan muchas situaciones sobrenaturales. La creencia, por ejemplo, aquí va a aparecer por primera vez la leyenda de la Llorona española, aparecerán las leyendas de todo lo que ocurre en Semana Santa, como las almas en pena, como la gente que no ha podido descansar en paz y viene del otro mundo, o digamos, del mundo de los muertos, a buscar una penitencia o a pasarle su condena a otra persona. Y por último, su más grande obra, una obra de teatro llamada Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio está basada en una obra que ya existía, ¿no?, de los años 1300, de un escritor llamado Tirso de Molina, y la obra se llamaba El burlador de Sevilla. Lo que pasa es que Don Juan Tenorio fue una leyenda española que existió por siglos, donde un personaje, ¿no?, en este caso Don Juan, va a apostar con otro rival llamado Don Luis por ver quién enamora a más mujeres y mata a más hombres.
en algún momento de su vida, él va a seducir, como vemos en la imagen, a la monja Sor Inés, una muchacha de 16 años, pura de sentimientos, ¿no? Pero él la va a engañar y se aprovechará de ella. La historia va a continuar porque este hombre huirá de Sevilla, de España, y cuando vuelve 5 años después, casi todas las personas a las que él hizo daño están muertas, incluso su propio padre. Su casa ha sido construida, perdón, su casa ha sido destruida y se ha construido allí un cementerio. Y las almas de todas aquellas personas que se suicidaron o murieron por culpa de él saldrán del infierno para luego hacerle un juicio a don Juan. Entonces, José Zorrilla es el escritor que rescata la tradición española y cristiana de la antigüedad. Él es parte también del llamado romanticismo histórico. Como ven, aquí no hay ningún poema de amor. Pasamos al segundo escritor romántico. Este fue José de Espronceda. José de Espronceda fue también un político, un diplomático, y se dedicó también a la literatura. Él va a sentir mucha atracción a lo prohibido. En Canción del Pirata, un libro de poemas, porque él destaca más en poesía, él justamente va a mostrar su apego hacia lo gótico, lo prohibido, lo que desafía a la moral existente. Un pirata es libre de hacer lo que sea, no tiene patria, no tiene religión, no tiene miedo a la muerte, tiene sus propias creencias. Un segundo poemario es El Diablo Mundo, un poema inconcluso. Se dice que a raíz de que él iba avanzando el poema, su salud se iba deteriorando. Se ha creado toda una leyenda alrededor de él. Pero en este poema, él cuenta cómo un hombre mayor, ya anciano, que ha perdido, según él, su vida estudiando, se ha privado de los placeres del mundo. Se le aparece el diablo y le ofrece muchas cosas a cambio de su alma. Este poema se parece mucho a la obra original que va a iniciar el romanticismo en Alemania, la obra Fausto, donde también un viejo ofrece su alma al diablo para poder disfrutar de los placeres de la vida. Pero de todos los poemas o poemarios, el más importante será El estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca está ambientado en un joven que admira a don Juan Tenorio, ¿sí? Lo admira y también comete la misma situación de ir enamorando muchachas y burlarse de ellas hasta que una de ellas, al suicidarse, le va a lanzar una maldición. Luego, un día, como vemos aquí en la imagen, este joven está caminando por las calles y se le aparece una hermosa mujer de blanco. Él la sigue, ya que no puede impedir su espíritu donjuanesco, y ella va adelante sin nunca corresponderle ni voltear. El estudiante continúa su camino hasta que llega a un callejón que lo lleva al cementerio. Lejos de asustarse, creyéndose autosuficiente, valiente, la persigue. Se interna en el cementerio y es allí donde de las lápidas brotan los muertos, lo encierran y lo obligan a casarse con aquella mujer. Cuando ella voltea y se quita el velo del rostro, es un cadáver, pero él reconoce entre las facciones de la muchacha a aquella mujer que él había engañado y que se había suicidado maldiciéndolo. La tierra se abre y ella y el estudiante de Salamanca son tragados por el fuego del infierno. En el caso de este escritor, podemos observar el acercamiento a lo exótico y lo maravilloso. Como vemos aquí, tampoco hay poemas románticos, sentimentales, ni nada que se le parezca. Y por último, tenemos al más grande exponente del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer dejó muchos poemas sin publicar y algunas leyendas sí fueron publicadas, pero va a destacar por su romanticismo individual. Vamos a empezar por partes. La Cruz del Valle, una obra de teatro de tendencia gótica, donde también se ven
estas situaciones sobrenaturales, escrita por Becker, no tuvo mucho éxito. Los otros escritores anteriores destacaron más en ese sentido. Rimas, los poemas de profundo lirismo y sensualidad. En estos poemas, Becker vuelca todos sus sentimientos hacia la mujer amada. Aquí en Rimas, Becker muestra poemas de tono individualista, pero una cosa curiosa es que él nunca le pone ni título a la obra ni a cada uno de los poemas. Esos poemas fueron publicados por separado en algunos periódicos de la época, pero más adelante, después de su muerte, como le manifestaba, algunos editores reunieron todos los poemas de Becker y ellos le ponen el nombre de rimas. Y si ustedes ven un poemario de Becker, verán que las rimas no tienen título, sino número, justamente porque Becker no tituló a ninguna. Becker también publica leyendas. Tampoco tiene un título original el libro, porque las leyendas de Becker también fueron publicadas en periódicos y también los editores las van a reunir en un libro. En este relato se van a contar historias sobrenaturales. También tienen que ver con el mundo del más allá, lo misterioso y lo inexplicable, ¿sí? Donde personas se involucran con estos seres de ultratumba. En un principio, rimas y las leyendas fueron publicadas en un mismo libro, y esto originó que muchos estudiantes en el futuro creyeran que la obra de Becker se llamó Rimas y Leyendas. Sin embargo, son dos obras distintas. ¿Ven? Vemos entonces que Becker va a ser el escritor que explora el mundo sensual e intimista y la literatura de terror. Pasemos ahora al realismo español. Todo este sentimiento, esta emoción, este ideal va a durar poco. España pierde colonias americanas. España ha perdido territorios. Entonces, los españoles deben reaccionar a lo que ocurría en su realidad. El realismo español surge en Francia a mediados del siglo XIX como respuesta al romanticismo imperante. Exige observar y transcribir la realidad de forma exacta y no ocultarla tras la belleza del folclore ni del ideal romántico. O sea, los realistas proponían dejar de mirar las fantasías, las ilusiones de un amor o las ilusiones de un mundo sobrenatural del más allá y que miremos el más acá, el mundo real, lo que nos rodeaba, la injusticia social, ¿sí? Y esto porque se está desarrollando un nuevo caos político y social en España y la diferencia de clases sociales están muy marcadas. España vive una profunda crisis social. ¿Qué características tuvo este realismo? En primer lugar, la objetividad. La literatura ya no cuenta el punto de vista del poeta como en la subjetividad romántica, sino que ahora expone los problemas sociales y la realidad sin dar su punto de vista. O sea, cuenta las cosas tal y como las ve. En segundo lugar, la crítica social. La literatura va a denunciar los problemas de la sociedad, los vicios morales. ¿Cómo lo denuncia? Exponiéndolo, recuerden. No hay puntos de vista allí. Van a contar sobre niños explotados, sobre mujeres explotadas en la prostitución, sobre gente abandonada por el gobierno, sobre gente desempleada, etc. En tercer lugar, el autor tendrá la característica de omnisciencia. O sea, el narrador sabrá todo sobre sus personajes, sabe lo que está pasando ahora, sabe lo que le va a ocurrir después. Algunos estudiosos llaman a esto la literatura de tesis, porque el escritor sustenta con pruebas un tipo de conducta humana. Esta literatura también es conocida por ser comprometida. La obra contribuye a la mejoría social. Ya no solamente va a entretener, sino que tiene que llevar un mensaje que va a cambiar a la persona. Y por último, el didactismo. Como dijimos, la literatura deja enseñanzas en pos de una formación correcta del ser humano.
Y también va a dejar muchos rasgos de la historia de su país, porque esta literatura va a estar ambientada en pasajes históricos españoles. Pero ¿qué vertientes tuvo este realismo? Este realismo, así como el romanticismo, también va a presentar dos vertientes paralelas, el positivismo y el naturalismo. Recordemos que el realismo ya no se basa en la ilusión, en la fantasía, en el ideal, sino en el raciocinio y en la mirada objetiva. El positivismo es la corriente literaria que se basa solo en lo que se demuestra científicamente y no en las fantasías, como esto de los aparecidos, las almas en pena que usó tanto los románticos. La ciencia y la explicación racional van a ser el punto de partida de la literatura realista. El escritor va a querer explicar algunas cosas con la ciencia, dejando de lado la superstición literaria. Otra vertiente será el naturalismo. El naturalismo considera al ser humano como parte de la naturaleza que puede tener errores, defectos, y por lo tanto hay que aceptar al ser humano tal y como es, sin juzgarlo. El naturalismo también querrá estudiar las razones de esa conducta. Va a explorar en el pasado, va a explorar qué cosa hizo al hombre así, por qué se comporta de esa manera. Y al estudiar esta razón de la conducta y al hombre como un ser natural, que ya dijimos hace un momento, dará paso a la novela psicológica. Los personajes literarios de la novela realista serán o tendrán muchos rasgos psicológicos. ¿Qué representantes existieron en el realismo español? Vamos a mencionar algunos de estos escritores. Primero, Juan Valera, un diplomático exitoso y también escritor aficionado. Una de sus obras más celebradas, Pepita Jiménez, El amor prohibido de un seminarista y una joven liberal. Llega a un pueblo, un joven estudiante para ser sacerdote y conoce a Pepita Jiménez y se hacen muy amigos. Pero luego de esta amistad nace el amor. Y este joven sacerdote ve que las oraciones no ayudan, no bastan, no son suficientes para que el mundo cambie y Dios pueda hacer algo por los pobres que sufren. Así que su pensamiento empezará a juntarse al liberalismo, a ir más allá de la religión. Finalmente, este seminarista renunciará al sacerdocio y se escapará con Pepita Jiménez para tener una vida juntos. Pero la sociedad reprobará esto. Otra obra, otra novela de Juan Valera será Juanita la Larga. Aquí, la protagonista Juanita es la muchacha más bella de toda la ciudad. Esta muchacha era pretendida por jóvenes de todas clases sociales y también por algunos adultos solterones, pero Juanita solo se fija en las virtudes de los hombres. Es así que ella va a aceptar ser cortejada por un hombre mayor y humilde y casarse con él. Juanita la Larga sirve para mostrar todas las taras sociales de España, la hipocresía social, ya que ella no se casa por dinero, no se casa por interés. Sin embargo, nunca dejan de conversar o de colocar alguna crítica a esta relación sentimental. Por último tenemos Doña Luz. En Doña Luz es una novela de pretexto para escribir también las costumbres españolas. Generalmente son cartas o reflexiones de la protagonista y a través de un viaje que hace por España y va a contar cómo las costumbres están basadas más en actos irracionales y no se preocupa el pueblo por el progreso, por salir adelante. Juanita la Larga, entonces, es la exposición, hablando de la obra anterior, de la hipocresía social y de la doble moral. Juan Valera va a destacar tanto en la novela naturalista como en la novela psicológica. Esta novela va a tener también una particularidad. En este siglo existen las llamadas novelas folletinescas.
Quiere decir que cada capítulo de una novela, cuenta a la larga, se publicaba semanalmente en un periódico. Y esto despertaba la expectativa de qué es lo que continuaría en la semana siguiente. Esto es parte de la obra de Juan María. Veamos ahora a otro representante, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós empezará haciendo una crítica a la realidad española, por qué están en esa situación, y a través de su publicación, los episodios nacionales, que también lo hace de manera semanal, y él va a analizar la realidad española del siglo XIX mirando hacia el pasado. En literatura, porque esto es parte de un análisis político, en literatura causará mucho revuelo con la obra Marianela. En Marianela se cuenta como una huérfana que sirve de lazarillo a un joven ciego adinerado, muere de amor, ya que ella se enamora de este hombre joven, y este joven, a pesar de la humildad de Marianela, y Marianela también era una chica enferma que no se había desarrollado completamente, pero al joven rico llamado Pablo no le importa. Primero parece romántica la novela, porque él le dice que a pesar de su ceguera, ve con el amor y que se casará con ella si algún día recupera la vista. Marianela sueña, se pone feliz, pero cuando llega el doctor que va a operar a este joven, viene acompañado de una hermosa muchacha. Pablo, el joven rico, al recuperar la vista, se enamora de esta hermosa muchacha y se casa con ella. Como ven, no es un final romántico feliz, sino se muestra la realidad, lo que puede pasar. Y otra novela muy destacada en Benito Pérez Galdós es Doña Perfecta. Un joven progresista llega a un pueblo y en este pueblo José Rey, bueno, acá no se lo completo, se llama el muchacho, trae muchos adelantos de la modernidad para compartirlos con la comunidad. Sin embargo, Doña Perfecta, que curiosamente es la tía de este joven, y el sacerdote del lugar, ven amenazada sus costumbres con estos aportes del liberalismo y de la realidad, con estos aportes de la modernidad. Tanto así que Doña Perfecta, que es la tía de este joven, se va a negar a que José Rey y su hija se casen. Si antes los había comprometido, ahora no quería. El cura quiere levantar a todo el pueblo en contra de José Rey, ya que él va en contra incluso del oscurantismo y de las ideas supersticiosas de la iglesia. Cuando todo está yéndole mal a José Rey, se produce una revuelta y los militares empiezan a acercarse a pueblos y a zonas distintas, cambiando todo el pensamiento existente en la época. Los militares que llegan hasta el pueblo donde ocurre esta historia, conocen a José Rey y lo apoyan, y el sacerdote y Doña Perfecta tienen que ver cómo el pueblo cambia hacia lo moderno. Y Doña Perfecta es la típica mujer camaleónica que, como si usara una máscara, se adapta al nuevo mundo y elogia a José Rey para no perder esa influencia que siempre tiene sobre el pueblo. Benito Pérez Galdós, entonces, encarna la crítica de la sociedad española conformista y corrupta. Bien, vamos a desarrollar ahora algunos ejercicios de tu guía. Recuerda que tú vas viendo el video y también lo vas transcribiendo. A ver, lo que vamos a ir contestando es parte de la página, de la página 121 de tu guía de trabajo. ¿Está bien? Es la página 121 de tu guía de trabajo y tú vas a ir completando con lo que hemos hecho ahora. Número 1, característica del romanticismo, que expresa los sentimientos, emociones y anhelos, la subjetividad. Número 2, la característica del romanticismo que despierta el interés por lo propio, por su cultura, sus costumbres, las historias y las leyendas, el nacionalismo.
Característica del romanticismo que se interesa por lo diferente, lo desconocido, lo mágico, lo prohibido, lo sobrenatural. Exotismo. Característica del romanticismo que se revela de las injusticias sociales, lo tradicional, a todo aquello que restringe la libertad del ser humano. La rebeldía. Característica del romanticismo que concientiza al yo por encima de todo, la realización del ser humano, la búsqueda de su felicidad, ya lo habíamos mencionado, la individualidad. Autor de Don Juan Tenorio, número 6, José Zorrilla. Autor del Estudiante de Salamanca, José de Espronceda. Autor de Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer. Y las vertientes del romanticismo fueron individual e histórico. Característica del realismo, que expone los males de una sociedad sin ponerse a favor o en contra de algún personaje y no brinda su punto de vista. Objetividad. La característica del realismo que manifiesta que la literatura no es un entretenimiento, sino que tiene una responsabilidad social, la obligación de mostrar lo que ocurre, el compromiso. Literatura comprometida. 12. Característica del realismo en la cual el narrador se muestra como conocedor de los pensamientos de los personajes, o sea, sabe todo de ellos. Omnisciencia. Característica del realismo que ve a la obra literaria como un instrumento para aprender, para generar conciencia y aprendizaje. Didactismo. Característica del realismo que vuelca su mirada a la realidad, denuncia los problemas sociales, los males morales. Crítica social. Concepto de positivismo realista. ¿Qué dijimos que era el positivismo realista? Aquello que se basa en lo científicamente creíble y demostrable. Recuerda que están en contra de la superstición romanticista. ¿Y qué cosa es el naturalismo? Aquello que se interesa por la razón de todo, el origen de la conducta humana. Dijimos que de aquí nacería luego la novela psicológica. Autor de Pepita Jiménez, Juan Valera, muy bien. Autor de Doña Perfecta, Benito Pérez Galdós. Y finalmente, acá hay un error gigantesco, qué vergüenza, vertientes con V, se me fue el dedo, del realismo, el naturalismo y el positivismo. Bien, muchachos, esto es todo. Recuerda que tú vas a transcribir lo que has visto aquí, sobre todo la parte del ejercicio, a tu guía. Y en tu tarea se te va a indicar exactamente qué páginas vas a presentar, al igual que en el curso de lenguaje. Bueno, esto es todo y cualquier duda, ya sabes, puedes consultarle al profesor. Muchas gracias y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que estamos a puertas de los exámenes bimestrales. Gracias.